Bueno, si me dan el ok, arrancamos. ¿Estamos todos preparados? ¿Sí? Nadie responde. Fernando me dice que sí, María Pilar que sí. Bueno, muy bien. Vamos entonces a comenzar lo que sería la clase de hoy. Les voy a pedir que ante cualquier duda escriban por el chat preguntas y demás que yo estoy atento. Si alguien quiere, porque no puede escribir o habilite su micrófono, hace la pregunta, me interrumpe, no hay problema, y después lo vuelve a cerrar. Vieron que si estamos todos con los micrófonos activados, se genera mucho ruido y no escuchamos bien. Pero si se animan o quieren o necesitan, no tengan miedo en interrumpirme y hacen la pregunta con voz. Bien, como les conté, vamos a repasar un poco el concepto de sistema. ¿Estoy compartiendo? No estoy compartiendo nada. Ahora me di cuenta. Un segundito. Alguien pregunta si las diapositivas están en el campus. Los temas ya los había subido. No recuerdo ahora si estaban habilitados o no. Tengo mis dudas. De todas maneras hice algunos cambios, probablemente suba las dos versiones. ¿Sí? Eh, si quieren, me reviso rápido a ver si están o no en el campus. Un segundito, ya arranco. Bueno, chicos, no está cargado el tema que vamos a ver hoy, así que apenas termina la clase yo les, eh, les comparto el PowerPoint y el videito va a estar grabado, apenas esté grabado lo subo. Si tienen alguna duda o pregunta, me la vuelcan por el chat y entonces la clase va a ser ustedes tomando apuntes. De todas maneras, no se preocupen por las ecuaciones. Sí, es una lástima de no, porque, bueno, van a estar escritas. Más que todo, eh, síganme, traten de entender los conceptos. Después ustedes van a disponer tanto del videito como del Power, digamos, de la diapositiva o el PDF. Y si quieren hacer anotaciones arriba de, la, de lo impreso. Bueno, sí, en el Drive puede ser, es verdad, acá Sofía dice que puede estar en el Drive, creo que en el Drive, no, en el Drive había unas diapositivas viejas, en el Drive lo puedo compartir rápido si ustedes quieren, ya me voy al Drive. Mm,
Un segundito, chicos, ya estoy con ustedes. Bueno, en el Drive acabo de compartir donde está la carpeta lecturas sugeridas, que yo les había subido los capítulos de un par de libros, un PDF que sería lo del tema de hoy, solo que yo he hecho algunas modificaciones y la primera parte, digamos que comienza con algo que está en el primer PDF que que he subido al campus, que es los conceptos de sistema, volumen de control, para llegar al teorema del transporte de Reynolds y después poder, usando ese teorema, plantear balances macroscópicos. Bien. Bueno, chicos, a ver, la idea es que un poco recuerden el concepto de sistema, de termodinámica. ¿Sí? Nosotros vamos a definir como sistema a una porción de materia que vamos a estudiar. En este caso, fundamentalmente nos vamos a concentrar a sistemas fluidos. Va a ser una porción de fluido que va a mantener su masa constante, es decir, puede intercambiar calor o trabajo con los alrededores, pero no masa. Recuerden el concepto de sistema cerrado. A ese sistema cerrado le podemos dar también el nombre de volumen material. ¿Qué quiere decir volumen material? Bueno, un volumen de mi fluido, de mi sistema, un volumen de la materia, del fluido que estoy estudiando, cuya masa permanece constante. Por eso es volumen material. La masa permanece constante, ahora el volumen en sí, digamos no, porque el volumen puede expandirse, contraerse, deformarse a lo largo del tiempo, pero siempre con la misma masa. Entonces recuerden que la superficie que envuelve, que rodea a mi sistema, es lo que llamamos frontera, ¿sí? Que en realidad es una superficie a veces imaginaria, a veces puede ser real, que puede coincidir con alguna parte del equipo que estoy estudiando, y desde la frontera hacia el exterior, digamos, aparece el concepto de lo que está alrededor. Entonces recordemos, hacer un sistema cerrado o volumen material, el mismo puede intercambiar calor y trabajo con los alrededores, pero no intercambia masa. Bien. Vamos a ver algunos ejemplitos. Supongo que ustedes recordarán de termodinámica. Por ejemplo, acá tenemos un sistema cerrado, ¿sí? Tenemos un recipiente que tiene una pesa, ¿sí? Lo cual genera presión al fluido que tengo dentro del recipiente, que es un gas, y lo que voy a hacer es calentar ese gas. Al calentarlo, ese gas se va a expander y va a llegar de un estado inicial al estado final. Ustedes saben por termodinámica cómo calcular, si les doy las condiciones iniciales y el calor que se le entrega, la condición final. Pero a mí lo que me va a interesar, por ejemplo, en esta materia, es decir, qué velocidad va a agarrar o va a tomar en función del tiempo este pistón que comprime al sistema. Sistema abierto. Bueno, una tubería. En este caso sería una tubería que la sección de entrada es mayor que la sección de salida. Podría ser como una tobera. En este caso, lo que está en línea de trazos vendría a ser mi sistema bajo estudio y que en este caso es un sistema abierto, es decir,
puede intercambiar materia, es decir, va a haber un flujo de entrada, un caudal de entrada y un caudal de salida. La frontera del sistema tiene una parte real, que sería la pared del conducto, y una parte imaginaria que define las secciones de entrada y salida. Cuando voy a hablar de un sistema abierto, vamos a entrar ya al concepto de volumen de control, ¿sí? Es decir, vamos a llamar sistema cerrado a volumen material, que es aquel que no varía su masa con el tiempo, mientras que el volumen de control puede ser cualquier cosa, en el sentido que puede ser un volumen arbitrario. El volumen de control puede ser un volumen de control fijo, como en el ejemplo de recién, donde tenemos una tobera con una sección de entrada mayor a la de salida. Puede ser un volumen de control móvil, ¿sí? Imaginemos que tenemos acá el ejemplito del barquito que da una derivada de velocidad y alrededor de nuestro barco tenemos un volumen de control que se mueve a la misma velocidad que el barco. ¿Sí? Lógicamente, en este volumen de control, el fluido va a estar entrando y saliendo. También se nos puede presentar un volumen de control cuyo volumen varía con el tiempo. En este caso sería un sitio, pero con una entrada podría tener una salida. ¿Qué va a pasar? Bueno, este volumen, como está permitido que esta área se desplace, se puede ir deformando con el tiempo. O sea, el propio volumen puede adquirir una determinada velocidad, ya no igual en toda su frontera, como el caso anterior, sino que un pedacito de su frontera puede tomar una velocidad distinta a la del resto, con lo cual se produce una deformación del volumen de control que yo estoy analizando. En los tres casos, los sistemas son sistemas abiertos, o sea, hay intercambio de masa, ¿sí? Como vamos a analizar la parte del fluido, vamos a tener generalmente entradas y salidas de fluido en nuestro sistema. Bien, ¿qué sabían ustedes hasta acá? Bueno, ley de conservación de la masa, ¿no? Si yo tengo un sistema que lo considero cerrado y digo que su masa no varía en el tiempo, por ejemplo, en el tiempo T1 podría considerar una esfera que se va deformando, se puede expandir, después rota, termina comprimiéndose a lo largo del tiempo, pero su masa, que va a estar definida como la integral en ese volumen material, cuyo volumen puede variar con el tiempo, ¿de qué? De la densidad en los límites que define mi volumen. Ahora bien, la ley de conservación de la masa, ¿qué me dice con respecto a ese sistema cerrado? Que su derivada respecto del tiempo tiene que ser igual a cero. ¿Sí? Si yo acá reemplazo la masa total por su representación en forma de un integral, recuerden que la integral no es más que una sumatoria de todos los elementos diferenciales de masa que tengo en ese volumen, con lo cual, aplicando una ley, o sea, un principio que ustedes ya conocen, podemos decir que la derivada respecto al tiempo es igual a cero. Esta D mayúscula representa una derivada siguiendo el camino del fluido, ¿sí? Es decir, el enfoque lagrangiano. Esto lo vamos a ver un poquito más claro, las definiciones en las próximas clases, pero para lo que vamos a ver el día de hoy, no nos va a afectar en la deducción. Usamos una D mayúscula, pero en sí matemáticamente es una derivada total, porque al fin y al cabo esta masa, ¿sí? Estoy diciendo que solo depende del tiempo, entonces por eso es una derivada total. Y además esa dependencia del tiempo es que no varía, ¿sí? O sea, es una función constante, con lo cual su derivada es igual a cero. ¿Qué otros principios recuerdan que hayan visto en las materias anteriores? ¿Sí? Ahora vamos a hablar de principio de conservación del momento, o sea, la derivada de la cantidad de movimiento de ese sistema, como un sistema cerrado, tiene que ser igual a la sumatoria de las fuerzas exteriores, ¿sí? O sea, al
es la ley de Newton. ¿Cómo calculo la cantidad de movimiento de ese sistema? Bueno, si yo pienso que dentro de este sistema hay partículas que tienen una determinada velocidad, ¿sí? La integral de el campo de velocidades por la densidad me da la cantidad de movimiento de ese volumen. ¿Sí? Si analizamos las unidades, recuerden, cantidad de movimiento que era masa por velocidad. Ahora, si yo la quiero expresar como una propiedad intensiva, o sea, que sea independiente de la masa o del volumen, ¿qué hago? La divido por, en este caso, el volumen. Masa dividido volumen me da densidad, velocidad por densidad me da cantidad de movimiento por unidad de volumen. Al integrar sobre todo el volumen, obtengo la cantidad de movimiento total de ese volumen. La derivada tiene que ser igual a la suma de las fuerzas que estarían actuando sobre ese volumen. Bien, ¿qué otro principio? Bueno, el mismo razonamiento en forma análoga es para la sumatoria de los momentos. En cuanto a balances de energía, que conocíamos que dado un sistema, la variación de energía interna tenía que ser igual al calor más el trabajo. ¿Sí? La energía interna de un volumen dado como el de recién, bueno, si definimos sus, vamos a usar el sombrerito este para indicar propiedad por unidad de masa. Entonces tengo, la densidad es masa por unidad de volumen, una propiedad por unidad de volumen. Pero U, sombrerito, energía interna por unidad de masa, al multiplicar por densidad, es energía interna por unidad de volumen. Al integrar en el volumen, me da la energía interna total. El teorema de la energía mecánica dice que la variación de la energía mecánica de ese sistema cerrado es igual al trabajo de las NC. ¿Recuerdan qué significa NC? A ver si alguien escribe en el chat, están atentos. Fuerzas no conservativas, muy bien. Eso es el concepto. Fuerzas no conservativas. Nuevamente, la energía mecánica. ¿Recuerdan cómo definíamos la energía mecánica? Pueden googlearlo. Potencial más cinética, así es. Y si le ponemos el sombrerito, ¿qué estaríamos indicando? Una energía mecánica por unidad de masa, que multiplicada por la densidad me da una energía mecánica por unidad de volumen. Integro en el todo el volumen y me daría la total de la energía mecánica de ese conjunto de partículas de fluido. Bueno, ¿qué sucede? Si la idea es estudiar, por ejemplo, este sistema que tengo acá, como el flujo dentro de una tubería donde hay una salida lateral. ¿Sí? Entonces, el fluido entra, constantemente va a salir por acá arriba y por el costado. Si yo quisiera aplicar ese concepto de un sistema cerrado y estudiarlo, tendría que agarrar cada particulita, seguir su movimiento a lo largo de la trayectoria que sigue, y lo único que sé que esa cantidad de masa constante se va a mover en función de las fuerzas que actúan sobre él, o su energía interna va a variar en función del calor o el trabajo que intercambie con los alrededores. Pero claro, no puedo hacerlo analizando cada pequeña particulita, porque tengo un montón de partículas. Entonces, lo que voy a hacer es tratar de pararme en una región, o sea, me voy a parar en mi volumen de control y voy a tratar de ver qué pasa en este pedazo que tengo acá pintado de azul. Entonces ahí pasa un enfoque euleriano, es decir,
yo no me voy a mover con la partícula, sino que voy a quedar fijo mirando cómo en una región del espacio varían las propiedades del fluido. ¿Mm? Entonces, los conceptos que tenemos era el concepto del sistema, volumen material, como un sistema cerrado. Si yo lo quiero analizar, su variación es un enfoque lagrangiano. Si ahora paso a el volumen de control, es la región del espacio en estudio la que intercambia masa con los alrededores, o sea, es un sistema abierto. La superficie que envuelve es una superficie cerrada, que envuelve todo ese volumen, es superficie de control. Y tenemos que ver ahora cómo podemos calcular esa masa o fluido, dependiendo qué propiedad quisiéramos evaluar, que ingresa o sale de ese volumen. Entonces, como estamos trabajando en esta materia, a diferencia de los que ustedes veían, por ejemplo, en termo, que eran valores macroscópicos, promedios, por ejemplo, de una sección, ustedes decían, bueno, tiene tal velocidad. La velocidad no era en un punto, era en toda la sección de la tubería. Así lo analizaban. Nosotros ahora vamos a pensar, más que pensar, nos paramos con la idea de que cada particulita de mi fluido, punto a punto, puede tener velocidades distintas. Y van a atravesar, áreas que tienen distintas formas o distintas direcciones. ¿Sí? Recuerden, vamos a tener un elemento de fluido con una área que lo envuelve, la velocidad va a atravesar esa área con un determinado valor de velocidad, y el área va a estar definida, caracterizada por ¿qué? Por el vector normal de módulo 1, el que llamamos versor. Hago una aclaración, que venimos trabajando a los versores, le ponemos como el sombrerito al revés. Bueno, precisamente para diferenciar la notación de las propiedades por unidad de masa, a las cuales le ponemos el corchete, los versores le ponemos esta rayita así bombeada. Bien, si yo tengo un elemento diferencial como el que está en la figura y quiero calcular el caudal másico, es decir, la masa por unidad de tiempo, pero en forma diferencial, o sea, en un pequeño o en una pequeña área, ese valor va a estar dado por densidad, por velocidad, producto escalar o producto interno con el versor que define esa área de valor diferencial S. ¿Sí? Esto es lo que ustedes llaman, o lo que llamamos, flujo de cantidad de materia, flujo de masa. En algunos libros lo definen como densidad de flujo de masa. Y las unidades de ρ por B es masa por unidad de área por unidad de tiempo. ¿Sí? Flujo másico. Recuerden, vamos a diferenciar el concepto de flujo del concepto de caudal. Cuando hablamos de flujo es una determinada propiedad por unidad de área por unidad de tiempo. Entonces, ρ por B, analicemos las unidades. Masa por unidad de volumen, o sea, masa por metro cúbico. La velocidad es longitud por unidad de tiempo, metro por segundo. Si simplificamos, me va a quedar kilogramos por metro cuadrado por segundo, o sea, masa por unidad de área por unidad de tiempo. Esto es flujo másico, flujo de materia. Ahora bien, ese flujo va a estar dado, ¿por qué? Por la cantidad de materia que transporta el fluido. ¿Sí? Si el fluido tiene esto que estoy señalando acá, que sería el campo de velocidades, al moverse, transporta esa propiedad, o sea, transporta masa. Ahora, no, pero yo quiero calcular cuánta masa está atravesando esta área que acá llamé S. ¿Qué es lo que hago? Bueno, proyecto ese vector velocidad en la dirección normal al área, que es esto que está acá, el producto escalar, e integro sobre el área. Entonces, el caudal, que sería la cantidad de masa por unidad de tiempo que está atravesando esta área, fíjense la diferencia.
Flujo, propiedad vectorial. La velocidad es un vector. Rho es un escalar. Cantidad de movimiento por unidad de área, por unidad de tiempo, es un vector. De caudal, que es masa por unidad de tiempo, que es un escalar. Y entonces, el flujo se calcula como la integral sobre esa superficie de qué? El caudal se calcula como la integral del flujo, diferencial de ese. ¿Alguna pregunta? Acá, no sé si se vio, vuelvo para atrás, ¿sí? Yo dije que este era mi campo de velocidades, o sea, el fluido se movía en esta dirección. Cuando yo hago P, producto escalar, producto interno del versor, lo que estoy haciendo es calcular el flujo que atraviesa esa área. Al integrar sobre toda esa área me daría el caudal. Creo que ustedes ya empezaron a ver ejemplos. Ahora bien, en forma general podríamos extender este concepto de flujo, o sea, como propiedad por unidad de área, por unidad de tiempo, y no, el flujo, acá me preguntan, si la velocidad no es constante en toda la sección, ¿por qué el flujo sí lo sería? No, precisamente, como B es función, a ver si puedo escribir, o sea, la densidad puede variar punto a punto en esa área. No estoy diciendo que sea constante, o sea, la densidad va a ser función del vector posición y del tiempo. ¿Qué es el vector posición? El vector posición serían las coordenadas X, Y, Z de un punto en el espacio. Entonces, la densidad evaluada en ese punto en el espacio y en un tiempo dado me daría la densidad de una partícula de fluido en una posición y en un tiempo dado. B va a tener estas tres componentes y cada componente también va a ser función de la posición y el tiempo. O sea que este producto va a ser función de la posición y el tiempo. O sea, ρ por B, vector, ¿sí? Estoy inventando, ¿no? Pero podría ser igual a x cuadrado y como la componente x, 0 para la componente y z sobre 2 para la componente z. ¿Sí? ¿Se entiende? Son funciones en 3 dimensiones que ustedes están acostumbrados a ver. Acá hay un trabajo de abstracción en el sentido que generalmente cuando ustedes trabajaban en matemática, en las distintas matemáticas que vieron, bueno, estaba explicitado los valores, ¿no? Cómo era la funcionalidad. Acá yo hablo un poco más genérico, ¿sí? Entonces, está buena la pregunta que me hicieron, porque cuando tienen esas dudas, es bueno que lo piensen, lo visualizamos entre todos. A lo que iba es que esto que está acá termina siendo una función de la posición y del tiempo. Entonces, cuando yo integro en el área, lo único que no depende punto a punto, no, perdón, el n también podría depender punto a punto del área, ¿no? Porque este n, si yo tuviera el área fuera, digamos, una media esfera, el n en cada punto, o sea, el vector normal también depende de la posición. Entonces, esto depende de la posición, esto depende de la posición y esto depende de la posición. Si esta área encima se va desplazando, también va a depender del tiempo. Por eso esta integral es genérica. Acá tanto el área como cada una de las propiedades dependen de la posición y del tiempo. Ahora, creo que la pregunta venía, ¿el caudal depende de la posición? No. El caudal es un escalar que me va a dar una cantidad de masa que atraviesa esa área. Sí puede depender del tiempo, porque si estas variables dependen con el tiempo, ese caudal puede depender del tiempo. ¿Está?
El caudal puede depender de la posición. Bueno, si yo muevo esa área, también si yo la desplazo esa área, sí va a depender de la posición. Pero digamos, dado un área fija en el espacio, el caudal se calcula para esa área, no va a depender de la posición, sino que está asociado a el área con la cual yo lo estoy calculando. Muy bien. Sigamos. Ese concepto de flujo, fíjense, para la masa tenemos la propiedad extensiva es la masa. Recuerden, propiedades intensivas son aquellas, extensivas son aquellas que si yo tomo la masa 1 y mezclo con la masa 2, la propiedad de ambas es la suma, ¿sí? Si yo tomo masa 1 más masa 2, la masa 3 va a ser masa 1 más masa 2. Estoy hablando de la masa total. El volumen pasa lo mismo. Ahora bien, ¿cómo hago para transformar una variable extensiva en una variable intensiva? Bueno, divido por el volumen o por la masa. Acá yo estoy trabajando con variables por unidad de masa. La masa, perdón, unidad de volumen me dio. La masa dividido el volumen me da la densidad. La masa contenido en ese volumen, bueno, va a ser igual a la integral de ρ respecto del diferencial de volumen que tengo. Nuevamente, a ρ lo tengo que pensar como una propiedad puntual que depende de la posición y del tiempo. Su flujo asociado al movimiento del fluido, o sea, si B es la velocidad del fluido que está transportando esta masa, por eso lo llamo flujo advectivo, porque después lo vamos a diferenciar del flujo difusivo. Es ρ por B. Esto tiene unidades de masa, kilos. Esto es unidades de kilo por volumen. La integral en el volumen es como multiplicar a esta densidad por volumen, me va a dar masa. El flujo tiene unidades de masa por unidad de área por unidad de tiempo. ¿Y cómo calculo el caudal o potencia? Que la vamos a llamar de un modo o de otro dependiendo del tipo de propiedad que estemos calculando. Como la integral en un área, perdón, del flujo por el diferencial de área, caracterizado, definido por el versor normal. Si yo tomo el volumen, lo divido por el volumen, me da 1. O sea, 1 me representa la propiedad, la forma intensiva del volumen. Su integral me va a dar el volumen. Ahora, hay un flujo de volumen y sería el flujo volumétrico. O sea, los metros cúbicos de fluido por metro cuadrado por segundo. ¿Qué pasa? Metro cúbico se me cancela con metro cuadrado y me queda metro por segundo. O sea, la velocidad del fluido me representa flujo de caudal volumétrico. O mejor dicho, flujo volumétrico. ¿Sí? La velocidad solita. Eso es metro cúbico de fluido por unidad de área por unidad de tiempo. El caudal volumétrico, yo voy a tomar la precaución de ponerle una B chiquita como subíndice, porque vieron que usamos el CLU tanto para calor como para caudal volumétrico. Entonces le vamos a poner el subíndice B y el puntito arriba, ¿qué me está indicando? Caudal, Q sub B, volumétrico, y el puntito arriba que es una propiedad por unidad de tiempo, o sea, metros cúbicos por hora que atraviesa el área A va a estar dada por la integral del campo de flujo, producto escalar del versor diferencial de A. Bueno, lo mismo con la cantidad de movimiento. Fíjense, la cantidad de movimiento la voy a llamar P, y a diferencia de las otras dos propiedades, esta propiedad es una propiedad vectorial, o sea, voy a tener para cada una de las direcciones espaciales, B sub X, B sub Y, B sub Z, o B sub R, B sub θ, B sub phi, depende de las unidades que use, van a ser las tres componentes multiplicadas por la masa de la cantidad de movimiento. Y una cosa nueva y que hay que analizar es ρ, B, B. Esto
representa la cantidad de movimiento por unidad de área por unidad de tiempo. ¿Sí? Vamos a hacer un análisis de esto antes de seguir. Bien, voy a tratar de dibujar con el mouse, se me complica. Lo estoy diciendo que ρ por b vector por b vector es masa. A ver, vamos a hacerlo como kilogramo por velocidad, metros sobre segundo, o sea, cantidad de movimiento, dividido área, o sea, metro cuadrado, por unidad de tiempo, por unidad de segundo. Fíjense que si ustedes analizan las dimensiones de ρ, bb, me queda kilogramo por metro cúbico, metro segundo, metro segundo. ¿Sí? Me aparece kilogramo arriba, segundo al cuadrado abajo, y este metro con nuestro metro me va a quedar un solo metro acá abajo. O sea, este 3 se simplifica con los 2 metros de arriba, y sí, tienen las mismas unidades. O sea, esto, ρ, bb, representa la cantidad de movimiento por unidad de área por unidad de tiempo, o sea, el flujo de cantidad de movimiento. Pregunta, ¿qué es eso? ¿Un vector, un escalar? Vuelvo a escribirlo en rojo. Rho, velocidad, velocidad. Rho dijimos que era un escalar. La velocidad es un vector. Ahora, esto así, ¿qué es? ¿Nadie se anima a responder? Escalar, un tensor, un escalar. Matías dice un tensor, es un tensor. ¿Por qué? ¿Qué es un tensor? Una especie de matriz. Es como un vector de vectores. Vector porque es un flujo. Bueno, vamos a analizar primero esto que está acá. Por eso es importante esto, desde el punto de vista de cuando estudia, porque ustedes lo ven, van al libro y no le prestan atención. Ρ por B, vector. Hasta ahí. ¿Esto qué es? Esto habíamos dicho que era el flujo de masa. O sea, era un vector. Es lógico que si B es vector multiplicado por escalar, me da un vector. Ahora, si yo a esto le pongo el B al lado, que es lo que está acá, eso es un tensor. ¿Cuándo tengo que tener cuidado? Si yo le pongo el puntito. El puntito, o sea, si yo hago B con un puntito en el medio, esto sí es un producto escalar o producto interno. Ahora, si yo agarro al vectorcito B, lo pongo al lado de otro vectorcito B y no pongo nada en el medio, esto es un tensor. Algunos de ustedes capaz que lo vieron en alguna otra materia. Yo no lo sé, si es la primera vez que lo ven. El tema es que van a ver todas las ecuaciones que, por una cuestión de simplicidad, para anotarlas y no tener que estar trabajando con todas las coordenadas, usamos esta notación. Ok, pero y bueno, el producto escalar ustedes lo saben calcular.
Si yo hago rho b como un escalar, como un vector, lo hago producto escalar con otro vector, lo saben calcular. Pero si yo tengo bb y les doy las componentes de b y la componente del otro vector. A ver, vamos a hacer un ejemplo. B1, vector, vamos a hacer bx, bi, bz. A este lo voy a llamar b. Y voy a tomar otro vector, lo voy a llamar u. Entonces las componentes de este vector, ux, ui, uz. El tensor b, u, bueno, ¿cómo se calcula eso? Va a estar dado como una matriz. ¿Se acuerdan cuando vimos el tensor de Tau? Bueno, para calcularlo tendríamos que poner el vector b en forma de vector fila. El vector, el vector u en forma de vector columna. Y es como que este vector multiplicado por la primer componente me va a dar la primera columna de acá. B sub x. Otra manera de verlo es, repito, este vector fila en todas las filas de la matriz, o sea, del tensor. Perdón por la letra. Y u, bx, perdón, me confundí por tratar de, vamos a hacerlo de nuevo. Ya le dije, pongo bx, bi, o sea, este vector fila, bz, tantas veces como filas tenga el otro vector. O sea, tengo 3, 3. bi, bi, bz, bz. Y, a ver si puedo recortar esto y mover, bueno, no importa. Quería, perdón, estoy renegando un poquito con esto, pero la idea era tomar este vector fila, lo repito tantas veces como filas tenga el otro vector, y tomo este vector columna y lo repito tantas veces como columnas tenga el otro vector. UI, UZ, UX, UI, UZ. Bueno, no se preocupen que no es que se la van a pasar haciendo este tipo de operaciones.
solamente que nosotros para representar en forma compacta vamos a poner B, esto se llama producto tensorial, U. Generalmente o no ponemos nada o en algunos libros usan esta notación, eso depende del libro. Pero en general no se pone nada. Lo que ustedes tienen que aprender a observar que esto es un vector, y si no pongo el puntito en el medio, esto es un producto tensorial, y estas dos cosas unidas me generan esta matriz. La matriz, no sé si se ve claramente, pero esta sería la primer componente, esta sería la segunda componente, tercer componente de la primera fila. Primer componente, segunda componente, tercer componente de la segunda fila. Y así. Bueno. Vayan a, si tienen curiosidad, si les cuesta entenderlo, vayan en el ver hay una parte que habla generalmente todos los libros de fenómeno de transporte tienen algún anexo de la parte de matemáticas, dado que usan este tipo de elementos matemáticos. Vuelvo a la diapositiva. ¿Sí? Entonces dije que esto era un tensor. Ahora bien, si yo quiero calcular el caudal sería de cantidad de movimiento que atraviesa un área, o sea, la masa por velocidad por unidad de tiempo, tengo que hacer la integral de este producto que está acá. O sea, esto representa el flujo efectivo de cantidad de movimiento. Cuando lo integro sobre una área me daría el caudal, o sea, la cantidad total por unidad de tiempo. Pongan atención acá. Esto que está acá, esta integral, ¿qué es? ¿Un escalar, un vector o un tensor? Vector, muy bien. Está un poco dado acá, pero la cantidad de movimiento dijimos que es un vector. O sea, yo quiero calcular la cantidad de movimiento por unidad de tiempo, o sea, el caudal de esa propiedad, me tiene que dar un vector. ¿Qué pasa? Yo acá tengo un vector, escalar, otro vector. Esto es un escalar. Entonces me queda escalar, la densidad. Esta proyección que me va a un escalar, multiplicado por un vector, esta integral es la integral de un vector. Tres componentes, no sé si recuerdan cómo se hace eso, pero bueno, la integral se haría sobre cada una de las tres componentes y me va a dar las componentes del vector P, cantidad de movimiento por unidad de tiempo. Muy bien, chicos. Simplemente cuando estudien, presten atención a esto que aparece ahora, que es lo nuevo. ¿Sí? Vector al lado de otro vector, sin nada en el medio, sin puntito. Esto me está generando un tensor. Bueno, ¿hacia dónde vamos con todo esto? A plantear los balances macroscópicos de estas propiedades, pero también vamos a analizar o ver las energías. ¿Recuerdan las energías que ustedes vieron en termodinámica, en la introducción? A ver, algunos conceptos son más bien de física. En física ustedes habían visto, bueno, creo que todos, ¿no? Energía interna, energía cinética, energía potencial. La energía mecánica, ¿cómo se define? Como la suma de la energía cinética más la potencial. Y la total es la suma de la energía interna, cinética y potencial. Bueno, como hicimos antes, podemos tener la forma extensiva. Acá usé letras grandes, fíjense que no les puse el puntito, que se va a calcular como la integral en el volumen de cada una de estas formas intensivas. Recuerden que le ponemos el corchete al revés para indicar que esa es una propiedad por unidad de masa. Y nuevamente van a aparecer los flujos. Los flujos es energía por unidad de área por unidad de, de tiempo. Bueno,
Integrando, acá hay un error, esto es área, no volumen, ahora lo corrijo. Integrando en el área, el flujo me va a dar el caudal. Lo que pasa es que cuando hablamos de potencia, cuando hablamos de energía, generalmente hablamos de potencia calorífica o de potencia de trabajo, que sería energía por unidad de tiempo. Recuerden, si la unidad de energía era el joule por segundo, el watt. Bien, no voy a hacer más detalle, habría que analizar, bueno, en general, el flujo de cada una de las energías va a ser un vector y la integral me va a dar un escalar, ¿no? La energía es un escalar. Después van a volver a aparecer todos estos términos, así que cualquier cosa lo vemos más adelante si surge alguna duda. Bueno, vamos a aplicar el teorema del transporte de Reynolds, que originalmente, digamos, de un punto de vista matemático, surge del teorema de Leibniz, que creo que ustedes lo vieron en matemática, cuando calculaban la integral de algo cuyos límites de integración eran funciones, o sea, se podían desplazar. Vamos a hacer este planteo para cualquier propiedad. Nosotros vimos que si tenemos un flujo de un fluido que lleva una masa, y esa masa lleva energía, o lleva cantidad de movimiento, lleva energía interna, energía cinética, bueno, ¿cómo hago un balance en mi volumen de control de cada una de esas propiedades? Bueno, por lo que vimos hasta acá, lo que sabemos es que cualquier propiedad intensiva, o sea, acá la represento con la letra griega sí, pero esto puede ser energía por unidad de masa, cantidad de movimiento y demás. Al multiplicarlo por la densidad, la transformo en la propiedad por unidad de volumen, y al multiplicarlo por el vector del campo de velocidades, producto escalar, el versor de un área, diferencial de esa área, me estaría dando el elemento diferencial del caudal de esa propiedad que atraviesa esa área. Cuando integro me va a dar el caudal total. Esto es genérico para todas las propiedades que vimos antes. Entonces, haciendo un análisis acá de un balance para una propiedad general, el mismo balance después lo puedo extender a cada una de las propiedades. ¿sí? Por ejemplo, si tuviera la energía interna, es lo que vimos antes, el elemento diferencial de la energía interna por unidad de tiempo va a ser energía interna por unidad de masa, por la masa por unidad de volumen, por vector velocidades, producto escalar del versor. Bueno, queremos aplicar las leyes que vimos al principio, ¿sí? La ley del principio de conservación de la masa, el principio de conservación de la cantidad de movimiento, del momento angular, principio de conservación de la energía, a un sistema que fluye, ¿sí? Y no me voy a parar en un volumen de control fijo, ¿sí? Por ahora lo voy a considerar fijo para simplificar un poco el análisis, y voy a hacer el siguiente balance. Voy a decir, en un tiempo t, el que arranco, el inicial, voy a tener este volumen de control que está fijo en el espacio y mi sistema, o sea, el sistema sería la cantidad de masa que está metida dentro de ese volumen control, son iguales. Es decir, el volumen material y el volumen de control son iguales en el tiempo t. Como esto fluye, se mueve, en un tiempo t más delta t, esa masa cerrada, ese sistema cerrado, que yo considero acá pintadito, se desplazó. Y aparece acá con el colorcito. El volumen de control quedó fijo. Entonces voy a hacer un balance en ambos espacios. Tiempo t, la propiedad extensiva, o sea, la propiedad total en el sistema al tiempo t, o sea, el sistema era lo pintado, lo sombreado con un amarillo claro, tiene que ser igual o es igual a la propiedad del volumen de control. Tiempo t, ambas propiedades, coincide el volumen del sistema con el volumen del
de control. Recuerden que la propiedad sin el puntito era la integral de la propiedad intensiva, mientras que la propiedad con el puntito me está indicando propiedad por unidad de tiempo, es la integral en un área del flujo de esa propiedad. Bueno, planteo lo mismo para temas delta T. Acá ya cambia, la del sistema, lo que está pintado, pasa a ser lo que tengo como propiedad en el volumen de control, menos lo que ingresó a ese volumen de control en ese tiempo, más lo que salió en este volumen 2, más lo que salió y está ahora en este volumen 3. ¿Se entiende? El sistema sigue siendo la masa que acá está pintada de amarillo. Pero esa propiedad, recuerden que como era extensiva, las puedo sumar. Ahora va a estar dada por lo que tengo en el volumen de control, que sigue siendo esto que está acá, restándole lo que ingresó por esta sección 1 en ese delta T, más lo que salió por la sección 2, más lo que salió por la sección 3. ¿Sí? Este pedacito que está acá es esta resta. Las otras dos pedacitos me van a dar el volumen. Bueno, esto es directo. Resto esta ecuación menos esta, divido por delta T, y ¿qué voy a aplicar? El límite para delta T tendiendo a 0, y me va a quedar una linda ecuación diferencial. Ok, lo que me dice justamente es que la derivada de la propiedad del sistema respecto al tiempo es igual a la derivada de la propiedad del volumen de control menos, pero claro, ahora esto, como la propiedad en las secciones de entrada y de salida, o sea, la sección de entrada 1, la de salida 2, la de salida 3, la divido por el delta T, el tiempo que transcurrió, es una cantidad por unidad de tiempo. O sea, esto es el caudal de esa propiedad. Ahora bien, ¿cómo puedo cuantificar esta diferencia de caudales en forma general? Bueno, para cualquier tipo de superficie, yo sé que el caudal neto va a ser la diferencia entre lo que sale menos lo que entra. Para mi ejemplo, era la propiedad evaluada en 2 y 3, la propiedad evaluada en 1. Esta caudal, dijimos que era la integral en que en el área del volumen de control, donde ocurre la salida del fluido, del flujo de esa propiedad, menos la integral en qué área, en el área del volumen de control, donde ocurre la entrada del fluido, de la integral del flujo en esa área. ¿Sí? Acá está representado, y para que recuerden, tenemos este óvalo, digamos, haciendo una especie de huevo como figura en 3D, donde estos vectorcitos son la velocidad. En cada punto que ingresa la velocidad va a haber un versorcito que caracteriza cada elemento diferencial del área. Lo que envuelve a este huevo es el área del volumen de control, es el volumen de control. Y recuerden que si el flujo es entrante, o sea, si ingresa por una determinada área fluido, el producto B, escalar n, es menor que 0. ¿Por qué? A ver, ¿me pueden decir por qué eso es menor que 0? Si alguien lo puede decir en palabras. Muy bien, son de sentido opuesto el versor y la velocidad. En cambio, cuando el flujo saliente, ambos versores son, el versor que caracteriza el área, tiene el mismo sentido que el vector velocidad. Y el A normal siempre apunta para afuera. Muy bien, veo que ustedes ya lo tienen más claro que yo, porque han estado haciendo mucha práctica. Conclusión. La derivada de la propiedad del sistema es igual a la derivada de la propiedad del volumen de control más el flujo neto. La derivada de la propiedad, recuerden que la propiedad total nosotros la calculábamos como una integral, va a ser igual a la derivada de la integral
pero ahora ¿en dónde? En el volumen de control, más el flujo neto que sabíamos calcularlo para cualquier propiedad, como la integral cerrada, esta sería una integral sobre toda el área de mi volumen de control. Esto es el teorema de transporte de Reynolds. Hay distintas variantes que depende de qué. Bueno, esto se aplica, por la deducción que hicimos, siempre y cuando mi volumen de control esté fijo en el espacio. Volumen de control fijo. Esto es importante porque a partir de ahora vamos a hacer varias deducciones a partir de este teorema. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Me parece que no han preguntado demasiado. Me parece que lo tienen bastante clarito. Lo nuevo debe ser este teorema, a lo mejor lo habían visto. Si alguien tiene alguna pregunta, si no, continúo, porque ahora vamos a aplicar el teorema a los distintos balances que queremos hacer. Comentarios, esto si van a la bibliografía, ¿qué bibliografía? ¿Leyeron? Algunos habían dicho que habían leído los capítulos del Guay o el capítulo 3 del Sengel, donde está explicado este teorema. Es un teorema que se usó mucho cuando se da mecánica de fluidos para poder abordar los balances. Si el volumen de control es deformable, o sea, también se mueve, que sería el caso más general, este teorema de Reynolds es parecido, solo que en la integral que evalúa en los caudales de entrada y salida, o sea, la integral del flujo, aparece la velocidad de la frontera, porque la frontera se puede mover. No vamos a hacer muchos ejercicios, creo que no, con ese tipo de cosas. Por otro lado, si está fijo, la derivada respecto al tiempo de un volumen que no varía con el tiempo, ¿qué puedo? Puedo meter esta derivada adentro. Y la derivada que es total pasa a ser parcial, porque ya esta propiedad, ¿sí? Así, al no estar integrada, varía con la posición también. Entonces esa derivada ya ahora se transforma en una derivada parcial. ¿Qué va a hacer esto es la que más van a usar ustedes y con la que vamos a hacer las deducciones, porque generalmente vamos a pensar que tenemos un volumen de control fijo y vamos a analizar las entradas y las salidas. Se podría dar el caso de que el volumen permanezca constante, pero tenga una determinada velocidad. Entonces acá, en el primer termo, la derivada, como el volumen no varía con el tiempo, se puede meter adentro, pero sí me tiene que aparecer una velocidad en la frontera, porque esto se mueve. Fíjense que si fuera este ejemplito del barquito, esta es la velocidad del barco, ¿sí? El volumen de control está siguiendo el barco. Ahora, a mí me interesaría ver qué puede pasar con este fluido y el barco, ¿no? Entonces, esta V que está acá es la velocidad del fluido, lo que está entrando y saliendo dentro de mi volumen de control. Muy bien. ¿Qué voy a hacer? Bueno, tengo vamos a ir a la del volumen fijo, una derivada total, un enfoque lagrangiano, o sea, es decir, cómo varía esta propiedad si yo la sigo en el espacio en función del tiempo. Y la puedo relacionar con las variaciones de la propiedad dentro de un volumen que yo lo puedo dejar fijo ahí, entonces yo no me preocupo por seguir la trayectoria de toda una masa, sino que simplemente veo qué pasa dentro de mi volumen de control, ¿sí? Fundamentalmente adentro tiene que ver con su derivada temporal, y por otro lado lo asocio con lo que entra y lo que sale. O sea, esto es, lógicamente, la acumulación o desacumulación, la variación temporal de una propiedad dentro de un volumen va a depender de lo que entre y de lo que salga en ella. ¿Y qué hago? Aplico las leyes que ya conocemos. Principio de conservación de la masa. Esta integral en el sistema, dijimos que era una masa constante, porque el sistema era un sistema cerrado. Entonces la derivada con respecto al tiempo de esa cantidad de masa tiene que ser igual a 0.
Aplico a esta derivada el teorema del transporte y encuentro esta relación. Entonces esto es, aplicando el teorema del transporte de Reynolds al principio de conservación de la masa, obtengo acá una nueva ecuación. Repito el procedimiento para las otras propiedades, por ejemplo, cantidad de movimiento. Pero la ley de la cantidad de movimiento era la segunda ley de Newton, que me dice que la derivada de una porción de masa sobre la cual actúan fuerzas, ¿sí? Precisamente, esa variación tiene que ser igual a la sumatoria de las fuerzas. Esto, recuerden que si aplicamos para un cuerpo móvil con la densidad constante, sería masa por aceleración igual a la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre el mismo. Aplico el teorema de Reynolds para esta derivada total y lo transformo en una variación temporal de lo que está dentro de mi volumen de control, más lo que entra y sale por su superficie. Repito el mismo procedimiento para, ¿qué es? Energía interna. Y el principio de conservación de energía interna, que era la primera ley de la termodinámica, relacionaba la variación de un sistema cerrado con el calor más el trabajo que intercambiaba con los alrededores. Con lo cual aplico el teorema de transporte de Reynolds y llego a esta expresión ahora igualada a U más W. La elegancia, si quieren si me permiten decirlo así, de esta forma de llegar a los balances es que con un solo teorema del transporte, pensando en un fluido que transporta una cierta propiedad, me permite llegar a balances de distintas propiedades, ¿sí? Y no hacer uno a uno cada uno de los mismos. Bueno, vamos a darles 5 minutos de descanso y después vamos a aplicar esto a balance macroscópico de masa, balance macroscópico de cantidad de movimiento y vemos hasta dónde llegamos. 5 minutos, yo tengo 18 y cuarto, 18 y 20, yo me voy a tomar un poquito de agua, paso por el baño y seguimos. Si tienen alguna pregunta, piénsenla y me la escriben o hablan.